Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En el día de hoy voy a tejer con ustedes esta linda y pequeña versión de bailarina capuchina. Así que esta me la han pedido bastante y decidí crear una versión bien pequeñita. Esta versión mide tan solo 10 centímetros con un hilo de 2 milímetros su grosor. Recuerden que si su hilo es más grueso, puede que les quede más grande o si es más fino, les va a quedar aún más pequeñita. Los materiales son bien básicos y está muy fácil de tejer, ya que es una pieza única desde los pies hasta la cabecita. Así que no vamos a necesitar coser ninguna de las partes de esta muñequita. Y si desean realizar más personajes relacionados con esta temática, en los comentarios pueden dejarme su opinión. Así que vamos a pasar con la lista de materiales. Vamos a necesitar los colores para el cuerpo. Yo escogí este color crudo o crema para tejer toda la parte de la piel. Luego vamos a necesitar un tono pastel del color rosa para poder tejer su vestido. El hilo que yo utilicé es de 2 milímetros y la marca es Amigurumi Soft de círculo. Como me indica en la etiqueta, voy a utilizar una aguja o ganchillo de crochet de 2 milímetros. Entonces el tamaño de su ganchillo va a variar dependiendo del hilo que utilicen. Luego, para bordar los detalles del rostro vamos a necesitar hilo de color negro de aproximadamente este grosor. Este hilo es un hilo para bordar bien finito, de 1 milímetro aproximadamente. Y para bordar un detalle en los ojitos, que será de color blanco, vamos a necesitar un poquito de color blanco. Yo estaré utilizando el mismo grosor de hilo que utilizaré para tejer el cuerpo y el vestido. Este mismo también lo vamos a utilizar para bordar el capuchino. Y luego para el café vamos a escoger cualquier tonalidad. Yo escogí esta, bastante clara. Luego para los ojitos yo utilicé ojos de seguridad de 8 milímetros su tamaño. Recuerden que el tamaño ustedes pueden aumentarlo o disminuirlo sin ningún problema. Y por último, para finalizar, un poquito de rubor de nuestro maquillaje o sombra en color rojo para poder aplicarle en las mejillas y que así se vea mucho más tierna. Entonces estos serían todos los materiales. Ahora sí vamos a tejer a nuestra bailarina capuchina. Y ahora sí vamos a comenzar. Primeramente estaremos tejiendo las piernitas. Vamos a comenzar con el color rosa, armando un anillo mágico. Levantamos una cadena y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. En la mayoría de nuestra bailarina vamos a estar tejiendo en punto bajo. Una vez listo, cerramos el anillo y la ronda número 1 ya estaría lista. Vamos a pasar con la número 2. En el primer punto del anillo, aquí vamos a tejer el primer punto de la ronda número 2. Y en esta estaremos tejiendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Ya con esto tenemos listo el zapatito de nuestra bailarina. Ahora vamos a pasar con la ronda número 3, pero ahora vamos a cambiar de color para el color de la piel, ya sea color piel, crema o crudo.
Para cambiar de color, en el último punto que tejimos, vamos a deshacer la última parte, o sea, la última lazada. Y esa última lazada la vamos a reemplazar por el nuevo color. Ahora sí, continuamos con la ronda número 3. Así que ahora desde la ronda número 3 hasta la número 8 estaremos tejiendo rondas de 6 puntos bajos cada una de ellas. Estaremos tejiendo en espiral y así formaremos el largo o alto de la piernita. Por aquí ya finalicé, realicé 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rondas con la misma cantidad de puntos y entonces de esta forma finalizamos la primera piernita. Una vez que llegué aquí al final, realicé un punto deslizado en el siguiente punto y escondí el sobrante de hilo dentro de la pieza. Entonces ustedes deben tejer una piernita así. Y luego para la otra piernita, al finalizar no vamos a cortar el hilo como lo hicimos en esta, porque vamos a necesitarlo para poder unirlas y seguir tejiendo el cuerpo, ya que el cuerpo y la cabeza son una pieza única, así que no vamos a cortar el hilo en la segunda piernita. Entonces tejan sus dos piernitas con calma y una vez que las finalicen vamos a pasar con lo siguiente. Ahora vamos a estar uniendo las piernitas entre sí. En la segunda pierna que tejimos donde no cortamos el hilo, vamos a tejer 2 puntos bajos extra luego del último punto de la ronda número 8. Ok, ya tejimos 2. Ahora vamos a levantar 2 cadenas. Y ahora sí vamos a unir las piernitas. Vamos a realizar un punto bajo en el primer punto bajo de la ronda número 8, ¿verdad? Y vamos a realizar un punto bajo en el primer punto bajo de la ronda número 8. Este punto lo vamos a marcar enseguida, ya que será el primer punto de la siguiente ronda, la número 9. Entonces en esta primera pierna vamos a tejer 6 puntos bajos. Y 6. Asegúrense de tejer 6. Y ahora nos va a tocar tejer sobre las 2 cadenas que habíamos levantado antes de unir esta pierna. Entonces vamos a tomar solamente un lado de estas cadenas y sobre ellas vamos a tejer 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Ya tengo uno y el segundo en la siguiente. Ahora nos toca tejer de nuevo en la otra piernita también 6 puntos bajos, pero vamos a ubicar el siguiente punto bajo libre, sería este. Y aquí vamos a comenzar. Y aquí uno más para completar 6. Llegamos de nuevo a las cadenas, casi ya finalizando la ronda, y vamos a tejer 2 puntos bajos sobre las cadenas, pero en este caso sería en el otro lado de ellas. 1 y 2. Entonces aquí ya finalizaríamos la ronda con un total de 16 puntos bajos, 6 en una pierna, 6 en la otra y 4 sobre las cadenas en ambos lados. Vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 10, pero en esta vamos a cambiar de color
para el rosa. Así que en el último punto vamos a agregar una lazada con el nuevo color. Y el color blanco no lo vamos a cortar, vamos a dejarlo porque más adelante lo vamos a utilizar. Y en esta ronda vamos a tejer un total de 16 puntos bajos, uno sobre cada puntito. No se olviden nunca de marcar siempre el primer punto bajo de cada ronda para que así sepan cuál es el final de ella. Llegamos aquí al final de la ronda y así nos quedaría. Vamos a pasar con la siguiente ronda, entonces la número 11, y en esta vamos a estar tejiendo en las hebras traseras de los puntos bajos, o sea estas. Vamos a estar tejiendo 16 puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás. De esa forma nos va a sobrar la hebra delantera donde más adelante vamos a tejer el tutú de nuestra bailarina. Y por aquí ya finalicé esta ronda. Una vez lista vamos a pasar con la siguiente, la número 12. Y vamos a tejer la 12 y la 13. En estas dos rondas estaremos realizando 16 puntos bajos al igual que las otras y vamos a tejer esta vez tomando las dos hebras como normalmente lo hacemos. Entonces marco aquí la ronda número 12, la termino y luego realizo la número 13. Entonces por aquí les muestro ya las rondas finalizadas. Así que ya tenemos lista esta parte del vestido. Ahora nos toca tejer los bracitos. Vamos a tejer primero los bracitos para luego unirlos al cuerpo y continuar tejiendo en esta pieza. Entonces para los bracitos vamos a utilizar el color piel, el que hayamos escogido, y en pantalla les dejaré el patrón para realizarlos. Son muy parecidos a las piernitas, tejeremos en espiral y vamos a iniciar en la primera ronda con un anillo mágico de 5 puntos bajos, en este caso, y luego continuamos desde la ronda número 2 hasta las 6. En los dos bracitos, al finalizar, vamos a cortar el hilo y esconderlo. Y estos no los vamos a rellenar al igual que las piernas. Vamos a dejarlos sin relleno, ¿ok? Entonces pausen el video y tejan sus bracitos con calma. Ahora sí, una vez que ya los tengan listos, vamos a unirlos al cuerpo. Ubicamos nuestro cuerpo y en la última ronda donde quedamos en la número 13. Vamos a cambiar de color en el último punto para el color piel. El color rosa ya lo podemos cortar. Y vamos a iniciar la ronda número 14 donde agregaremos los bracitos. Vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos en el cuerpo. Ahora tomamos cualquiera de los dos bracitos y vamos a enganchar o a pasar la aguja en cualquiera de los puntos de la última ronda del bracito. De esta forma. Paso el hilo por delante y tejo un punto bajo. De esta forma ya estaría unido el bracito al cuerpo. Ahora vamos a tejer sobre el bracito la cantidad de puntos que él tiene, que son 5 puntos bajos. Entonces vamos a tejer 5 puntos bajos.
Muy bien, por aquí ya tengo 5. Ahora voy a pasar a tejer en el cuerpo y para ello ubico el siguiente punto bajo libre después de los 3 que tejí. Sería este. Aquí paso mi aguja y voy a tejer en esta parte 8 puntos bajos. Luego de tejer los 8 puntos bajos nos toca agregar el otro bracito. Lo mismo para él. Pasamos la aguja en cualquier parte del bracito y tejemos un punto bajo para poder fijar las dos piezas. Ahora tejemos un total de 5 puntos bajos sobre el bracito. Por aquí ya estarían listos los 5 puntos en este brazo y ahora nos toca de nuevo tejer sobre el cuerpo. Vamos a ubicar el siguiente punto libre luego de estos y vamos a tejer 5 puntos bajos en el cuerpo, en la parte posterior. Entonces de esta forma la ronda número 14 ya estaría lista con un total de 26 puntos al haber agregado los bracitos. Ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 15. En esta vamos a realizar únicamente disminuciones de punto bajo y vamos a tejer un total de 13 disminuciones, una seguida de la otra. Para tejerlas vamos a tomar la hebra delantera o del frente de 2 puntos seguidamente. Luego pasamos el hilo por las 2 hebras, tenemos 2 lazadas, pasamos el hilo por el medio de las 2 y terminamos con una sola lazada en la aguja. Así tejemos las disminuciones y vamos a tejer entonces hasta finalizar la ronda solamente disminuciones. Y eso incluye también tejer sobre los bracitos. Vamos a realizarlas poco a poco. Entonces por aquí les muestro la última disminución. De esta forma nos estaría quedando. Ahora en esta ronda vamos a finalizar con un total de 13 puntos bajos, que serían las disminuciones. Y antes de continuar vamos a rellenar un poco el cuerpo. Vamos a rellenar entonces solo la parte del abdomen colocándole solamente un poquito de algodón. Y una vez listo esto, vamos a pasar con la siguiente ronda y en esta también vamos a realizar disminuciones. Estaremos tejiendo en este caso 7 disminuciones, una al lado de la otra, al igual que lo hicimos en la ronda anterior. Así que vamos a tejerlas. Y ahora vamos a realizar la ronda número 17, donde estaremos tejiendo una ronda de 6 puntos bajos, la cual estará formando el cuello de esta muñequita. Entonces vamos a tejer el primer punto bajo y lo marcamos. Entonces ya finalizamos esta ronda. Si ustedes quieren pueden rellenar un poco más esta parte del pecho y continuar. Ahora lo que haremos será la cabecita, la cual es una pieza que estará unida directamente al cuerpo.
vamos a pasar a tejerla directamente sin cortar el hilo. Entonces la siguiente ronda será la número 18, en la que vamos a tejer 6 aumentos. O sea que vamos a realizar 2 puntos bajos en un mismo punto para así formar un aumento. No se olviden de marcar el primer punto bajo del aumento y bueno, continuamos tejiendo hasta completar 6 aumentos o hasta llegar al último punto. Por aquí ya tenemos los 6 aumentos, uno en cada punto, y vamos a tener un total de 12 puntos bajos en esta ronda. Vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 19. En esta estaremos repitiendo una secuencia en toda la ronda. Vamos a pasar al siguiente punto, entonces retiramos el marcador y tejemos el primer punto bajo de esta ronda. Lo marcamos y en el siguiente vamos a tejer un aumento. Entonces vamos a repetir esta secuencia 6 veces en toda la ronda. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hasta finalizar. Entonces aquí ya finalicé la última secuencia y lo hice justamente con un aumento. Al final de esta ronda vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Pasamos con la siguiente, entonces la número 20. Vamos a iniciar tejiendo un punto bajo, lo marcamos. Ahora en el siguiente, un aumento y en el siguiente un punto bajo. Entonces esta será la secuencia de esta ronda. Un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Vamos a repetirlo 6 veces en total hasta finalizar la ronda. Ya hicimos una secuencia, así que nos toca tejer 5 más. Un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Entonces aquí ya finalicé la última secuencia, la número 6. Al final vamos a tener un total de 24 puntos bajos en toda la ronda. Pasamos con la siguiente ronda, la número 21, y en esta vamos a tejer 3 puntos bajos, uno en cada punto, y luego en el siguiente un aumento. Marcamos el primer punto y esta será la secuencia que vamos a repetir. Vamos a repetirla 6 veces en total hasta finalizar. 3 puntos bajos y un aumento. Al final vamos a tener un total de 30 puntos bajos en esta ronda. Y así nos estaría quedando la base de la cabecita. Pasemos con la siguiente ronda y la última de aumentos en la base. La número 22. En esta vamos a tejer 9 puntos bajos. Vamos a iniciar tejiendo 9 puntos bajos. Y en el siguiente punto, un aumento. Entonces, esta será la secuencia de esta ronda. 9 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetirlo 3 veces en total. Ya la hicimos una vez, así que la hacemos 2 veces más. Por aquí ya finalicé la última secuencia
con un total de 33 puntos bajos. Entonces hasta aquí vamos a dejar las rondas de aumentos. Ahora vamos a tejer rondas para poder formar el alto de la cabecita o la taza de capuchino en este caso. Entonces nuestra siguiente ronda será la número 23. Vamos a comenzarla y a marcar el primer punto bajo. Vamos a estar tejiendo en esta ronda 33 puntos bajos y desde la ronda número 23, que será esta, hasta la número, estaremos tejiendo 33 puntos bajos en todas las rondas, ¿sí? Marquemos solamente el comienzo de la 23 para poder así saber cuando lleguemos a la última ronda. Entonces yo estaré tejiendo estas rondas aparte fuera de la cámara y ya vuelvo para mostrarles. Y así se verían una vez las rondas listas. Esta, la marcada, sería la número 23, luego la 24, 25, 26 y 27. Así que téjanlas con calma, que así les irá a quedar. También por aquí ya coloqué los ojitos de seguridad con sus trabas. Estos ojitos los coloqué en la parte del frente entre la ronda 24 y 25. Esta, la marcada, sería la número 23, 24 y luego la 25. En el medio de estas dos rondas, pero en la parte del frente, vamos a colocar los ojitos con una separación entre ellos de 6 puntos bajos. Así que una vez que los coloquen, vamos a bordar todos los detalles del rostro. Así que ustedes pueden bordar como más les guste los detalles del rostro. Yo voy a comenzar realizando las pestañas, luego las cejas y el resto de los detalles. Así que más o menos así como yo los voy a hacer, ustedes intenten hacerlos. Ahora voy a pasar a realizar un contorno en color blanco aquí en los ojitos. Y de esta forma quedarían los contornos. Ahora cambio de color para el color piel, el mismo que utilicé para la piel, y voy a realizar la nariz, una ronda por debajo de los ojitos. Y el ancho de la nariz serán 2 puntos bajos.
Entonces ubicamos los dos puntos bajos más centrales que tenemos y aquí vamos a dar varias vueltas hasta obtener una pequeña nariz. En mi caso voy a dar solamente 2 vueltitas para que no quede muy grande. Y ya con esto finalizamos los detalles del rostro. Lo único que faltaría sería colocarle un poco de rubor en estas partes, pero eso lo podemos hacer al final. Una vez que ya tengan el rostro listo, vamos a realizar una ronda más con este color. La siguiente ronda será la número 28 y en esta ronda vamos a estar tejiendo tomando solamente la hebra delantera de cada punto. Vamos a tejer un total de 33 puntos bajos, o sea que tejeremos un punto sobre cada punto, pero cada uno lo tejeremos en la hebra del frente de la ronda número 27. Así que sobre la ronda número 27 tejeremos la 28, pero tomando solamente la hebra del frente. Así nos va a estar sobrando esta hebra, la de atrás, donde vamos a tejer la parte en color marrón que formará el café. Así que vamos a finalizar esta ronda. Y al finalizarla vamos a realizar un punto deslizado sobre el primer punto de la ronda. Y ya podemos cortar este color. Este pedacito de hilo lo vamos a esconder por aquí. Y ahora vamos a ubicar nuestro color marrón o en la tonalidad que hayamos escogido para el capuchino. Entonces, antes de comenzar a realizar esta parte, ya que vamos a cerrar toda esta cabecita o taza, vamos a rellenar un poco el cuello. Si aún no lo han rellenado, rellénenlo ahora. Y también vamos a colocar un poquito de relleno dentro de la tacita, pero más adelante. Ahora deben rellenar el cuello. Entonces ubicamos nuestro color y vamos a agregarlo en la hebra de atrás de la ronda número 28. Justamente en el primer punto de esta ronda, pero aquí en la parte posterior. Pasamos la aguja por la hebra y ahora vamos a agregar el nuevo color. Levantamos una cadena y en el mismo lugar tejemos un punto bajo. Este será el primer punto bajo de la ronda. Aquí en esta ronda vamos a tejer 33 puntos bajos, uno en cada puntito, en este caso en las hebras de atrás. Y una vez que finalicemos todos los 33 puntos, así es como se vería esta primera ronda en color marrón. En este caso sería la ronda número 28. Así que vamos a pasar con la número 29. A partir de ahora vamos a realizar disminuciones para poder cerrar este espacio. Entonces vamos a pasar directamente al primer punto de la ronda anterior y aquí directamente tejemos el primer punto de la siguiente ronda y vamos a marcarlo. Entonces un punto bajo y seguidamente una disminución. Una disminución de punto bajo. Y volvemos a repetir en el siguiente punto
un punto bajo y luego una disminución. Entonces vamos a repetir esto hasta finalizar la ronda, o sea, hasta llegar aquí. Vamos a repetir esta secuencia un total de 11 veces. Entonces por aquí les muestro cómo quedaría una vez lista y el total de puntos que vamos a tener al final serán 22 puntos bajos, incluyendo las disminuciones. Entonces ya podemos ir rellenando, si ustedes quieren, ya pueden ir rellenando toda la parte del interior. Luego de eso vamos a continuar la siguiente ronda, la número 30. En esta ronda vamos a tejer únicamente disminuciones, una disminución al lado de la otra. Retiro el marcador y comienzo tejiendo directamente una disminución y la marco. Este será el primer punto de esta ronda. Entonces así vamos a ir repitiendo una disminución seguida de la otra. Entonces por aquí ya estaría lista la ronda, con un total de 11 disminuciones al final. Y en mi caso, como aún no rellené, voy a rellenar toda la cabecita con mi algodón. Intenten no colocar demasiado algodón. Así que por aquí ya rellené por completo la cabecita. Vamos a intentar darle la forma de tacita que quede así. Ya está perfecta, así que vamos a terminar esta parte realizando una ronda más, la última, la número 31. En esta también vamos a realizar solamente disminuciones. Serán un total de 5 disminuciones. Marcamos la primera y tejemos 5 en total. Nos va a sobrar al final un puntito y en ese puntito vamos a tejer un punto bajo, ya que no nos alcanza para tejer otra disminución. Entonces serían 5 disminuciones y un punto bajo. Ya con esto finalizamos. Vamos a cortar el hilo, pero vamos a dejar un excedente largo para ahora realizar aquí un anillo mágico invertido y cerrar por completo esta ronda. Vamos a ubicar nuestra aguja lanera y vamos a agregar el hilo a la aguja. Ahora para realizar el anillo mágico invertido solamente vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba tomando solamente la hebra del frente de los puntos de la última ronda. Entonces comenzamos aquí, pasamos la aguja, en el siguiente lo mismo, la pasamos y la sacamos de abajo hacia arriba, solamente tomando la hebra del frente. Y al final vamos a tirar aquí con fuerza para que de esta forma se cierre por completo esta última ronda.
Entonces de esta forma, así de lindo, nos quedaría el café. Totalmente plana la parte de esta superficie. Así que de esta forma nos quedaría el café. Ha quedado totalmente plana esta parte y esa es la idea. Así que no rellenen mucho la parte superior de la tacita. Ahora vamos a realizar el capuchino, que vamos a estar utilizando el color blanco y nuestra aguja lanera. Es muy simple, así que lo voy a hacer rápidamente aquí para que ustedes se puedan guiar y lo puedan hacer. Entonces lo que hice fue terminar de hacer las líneas de mayor a menor, primero más anchas y luego más finas hasta formar este triángulo alargado. Y ahora lo que haremos será dar una vuelta pero verticalmente debajo de estas líneas. Vamos a pasar la aguja de esta forma. Y así lograr este efecto. Y ya con esto voy a esconder el hilo aquí dentro, lo corto y ya con esto podemos cortar el hilo. Así nos quedaría el capuchino completo. Y ahora vamos a ubicar nuestro color rosa para tejer el tutú de su vestido. Así que vamos a comenzar. Ubicamos nuestro hilo y vamos a ubicar esta ronda justamente donde dejamos las hebras delanteras libres. Y vamos a comenzar en el último punto de la ronda. Pasamos el hilo y levantamos 2 cadenas. Ahora en el mismo lugar donde las tejimos, vamos a tejer un punto alto. Y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento, pero un aumento de punto alto. Entonces en esta ronda vamos a trabajar únicamente con puntos altos, tejiendo esta misma secuencia. En el siguiente punto, un punto alto y en el siguiente, un aumento de punto alto. Entonces vamos a repetir esta misma secuencia hasta finalizar la ronda. Entonces así se vería una vez lista. Ahora vamos a unir esta ronda entre sí. Vamos a ubicar entonces la segunda cadena que levantamos al comienzo. Pasamos la aguja por ella y realizamos un punto deslizado o punto enano para así unir la ronda entre sí. Ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 2 en este caso. Levantamos 3 cadenas y en el primer punto de la ronda vamos a tejer un punto bajo. Pero vamos a estar tomando solamente la hebra del frente. De nuevo lo mismo, 3 cadenas y en el siguiente punto
tomando solamente la hebra del frente, un punto bajo. Y repetimos en toda la ronda lo mismo, 3 cadenas y un punto bajo. 3 cadenas y un punto bajo, solamente tomando la hebra del frente, hasta finalizar. Por aquí ya finalicé. Así que ahora voy a realizar una capa más. Realizaré lo mismo que acabé de tejer, pero en las hebras de atrás. Entonces aquí finalicé con un punto bajo luego de las últimas 3 cadenas y ahora voy a pasar directamente a tejer en las hebras de atrás. Tejo un punto bajo y comienzo la misma repetición, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. Entonces repetimos hasta finalizar y de esa forma vamos a tener 2 capas. Si quieren, colocan un marcador aquí en el primer punto para que así no se pierdan y puedan saber cuál es el principio de la ronda. Al finalizar realizamos un punto deslizado en vez de un punto bajo y ya finalizamos. Vamos a esconder el restante de hilo que nos quede y de esta forma se vería su faldita o tutú. Así que para finalizarla a nuestra bailarina capuchina vamos a realizar una pieza más en crochet, que será el alza de la tacita. Vamos a estar utilizando el color piel y en pantalla les dejaré el patrón para que puedan tejerlo. Es bastante fácil y este sería el formato con el que debería de quedar. Una vez que lo tengan listo, lo vamos a coser más o menos en esta parte de la tacita o de la cabeza y también estaré realizando unos detalles adicionales para por fin finalizarla. Entonces por aquí les muestro el resultado final de mi hermosa bailarina. Por aquí ya cosí el alza en el lugar que les había mencionado. También realicé 2 detalles adicionales que fueron las mangas del vestido. Esto fue bordado y también bordé estas trencitas para las zapatillas. Bastante simple y ya con esto se le daría el toque final para que así sea una bailarina. Y también en esta parte coloqué un poquito de rubor para que así quede mucho más tierna. Así que ustedes realicen esos detalles adicionales y ya con eso la tendrían lista. Entonces esta sería nuestra hermosa bailarina capuchina en versión crochet. Espero que se les haya facilitado tejerla y si tuvieron alguna duda o encontraron algún error en el patrón, no olviden notificarme en los comentarios. Así que gracias por tejer conmigo hasta aquí. Nos estaremos viendo entonces en un próximo video de Amigurumis. ¡Chao!